Hi everyone, hoy os traigo mis lecturas del mes de febrero, ya casi no me acuerdo. Empezamos. I'm sorry but I'm free. Don't tell me what to be. Every day I write unfinished symphonies. I'm sorry but I'm Hi everyone, bienvenidos a mi canal Encarni Reading the World Forever. Sí, lo habéis oído bien, las lecturas de febrero. Iba a hacer las de febrero y marzo, pero entonces sería un vídeo muy largo, entonces bueno, yo creo que en alguno de los meses que siguen a febrero he tenido malos meses de lectura y entonces pues bueno, creo que alguno juntaré. En febrero leí un total de 4 libros y ahora os los voy a mostrar. El primer libro que me leí fue un libro de Alejandro Palomas, un sireré de la editorial Flamboyant. También lo tenéis en castellano, Un cerezo. Bueno, os hablaré de este cuento, pero ¿qué cuento no es sinónimo de niños? Ya os explicaré nada en unos minutos de qué va el cuento, pero ahora quiero decir que quizás ya lo he comentado en otros vídeos, que tuve la suerte de conocer a Alejandro Palomas. Yo estaba un poco a la expectativa porque tenía miedo que el Alejandro que me había hecho, que me había creado yo, a través de sus libros, pues que fuera humo, que fuera una persona arrogante, que fuera una persona distante, y por el contrario me fortaleció las ideas y mi pensamiento, el que me había creado pues, de él a través de sus libros. Tuve la suerte de conocerlo porque vino a mi ciudad pues a hablar de su nuevo libro, os dejaré la foto aquí. La suerte que antes de ir a la librería donde iba a realizar la charla, pues pasó por otra librería y bueno, gracias a Estefanía por hacerme guiño guiño y dejarme pues vivir esos momentos que vivimos los tres en la librería La Sabatería. Y fue allí donde conocí realmente la existencia de este cuento. Tuvo la amabilidad de explicarnos pues su proyecto, nos mostró las ilustraciones y bueno, en ese momento yo supe que iba a ser un regalo de Reyes, pero diría yo que hasta principio de febrero, o finales de enero, o nada, el 2 o el 3 de febrero nos salía a la venta pues el cuento, y fue allí cuando pues me autorregalé esta delicia. Os dejaré la foto porque no lo tengo aquí. En la foto veréis que está al lado de un palo. Bueno, no es un palo, era un cerezo. Digo era porque me parece que ahora sí, ya es un palo. No he conseguido pues que viva y me sabe muy mal, pero bueno, ese será siempre el palo, el cerezo de este libro. Os comento también que tuve la oportunidad de acompañar a Alejandro a través de las calles de mi ciudad, de librería en librería, y fue uno de los tantos momentos de mi vida que nunca olvidaré, si la memoria me lo permite. Fue una conversación magnífica desde lo profundo, y bueno, y se queda conmigo y la recordaré toda mi vida. Hay momentos en la vida que te calan y este fue uno de ellos. Pues gracias Alejandro por ese momento de paseo y de hablar de, pues eso, de la vida. Y la librería donde lo conocí fue en La Sabatería. Es una librería que está considerada por el portal griego Little Books la 9ª librería más bonita del mundo. Son librerías pequeñas. Y de hecho cuando entráis podéis descubrir el porqué, porque Estefanía, bueno, regala sonrisas, regala historias y bueno, sus paredes están llenas de amor y también de historias, obviamente, y da segundas oportunidades a los libros. Como os decía, Un cerezo. También os dejaré quién es el ilustrador, que es muy importante, importantísimo, y más en cuentos, ¿no? En literatura infantil. Una vez leído este libro infantil, diré que este libro estaba escrito para mí. Permitidme que os diga que tuve la sensación que Alejandro me lo había escrito para mí. Sé que no es, pero bueno, yo lo considero así. Primero porque aparece un homenaje a
a un personaje de la literatura que creo que no hace falta que os diga quién es uno de mis autores favoritos y quién es el personaje favorito. Es una historia preciosa, su protagonista Gea, la tierra, es que tiene que ser ella. Lo importante que es la naturaleza, la amistad, la resiliencia, ¿por qué no? La aceptación del destino. Es una historia, pues eso, que combina la dulzura, pero también con un trasfondo triste. Hay veces que tenemos que dejar ir a nuestros hijos, dejar ir a las personas que más queremos. A nuestros hijos evidentemente se hacen mayor y a nuestros mayores pues también. Las partidas son diferentes y algunas más dolorosas que otras, pero es verdad que tenemos que aprender a dejar ir y en este punto, en este sentido, no ser egoístas. Sobre todo, no dejéis de ser niños y niñas, no dejéis que esa parte de vosotros y vosotras muera. Gracias a Alejandro Palomas por estas historias tan bonitas. Y de Alejandro yo le hice un homenaje, quizás hace un año o ya no me acuerdo, os dejaré el enlace abajo porque ahora me es imposible poner los links arriba, así que recomiendo mucho su lectura, tanto a adultos como a niños. Leer esta historia u otra, pero estamos con esta, al lado de vuestros hijos e hijas y analizarla y hablar de los temas que Alejandro pone sobre la mesa, no tiene precio. Y me he puesto triste. El segundo libro que me leí, diría que ya he hablado de este libro en el vídeo que hice sobre libros que me aconsejaban booktubers o libros que me habían regalado. En este caso fue Juan Carlos de Toc Libros que me hizo entrar ganas de leer este libro. El libro en cuestión es Ballena. Yo creo que los que me seguís sabéis que he hablado de él. No sé si diré algo diferente, quizás sí o lo mismo, si no os saltáis al próximo libro, pero por si acaso podéis seguir. Este libro, Ballena, lo encontráis en la editorial Periférica, es de Paul Rodin y está traducido por David M. Copé. Y bien, esta historia es una de las historias, como ya dije en su día, de las historias que se van arraigando, que se van clavando una vez te has leído el libro. Es un relato. El autor aquí nos narra cómo a través de un rumor que pues, una ballena se ha estancado en un arenal, en la playa, en un lugar cerca del pueblo, pues cómo poco a poco esta noticia se va convirtiendo en un rumor. Cada uno le pone pues su pincelada de imaginación. La gente da por verídica pues estas premisas, sin plantearse, sin cuestionarse si estas noticias son verídicas o no, y sin ir a contrastar realmente pues la veracidad de estos hechos y de lo que de estos hechos se extrae. Bien, menos nuestros personajes que sí que deciden ir a buscar la fuente, ir a buscar si realmente todo aquello que se dice sobre la ballena es verdad. Muchas veces no nos proponemos ir a buscar la veracidad, sino que noticias falsas, elementos falsos ya forman parte del mundo real. Es decir, normalmente se dice, ¿no?, que si repites una mentira mucho al final se convierte en verdad. Vemos como la gente en general prefiere estar engañada que asumir la realidad. De hecho, si miramos el contexto histórico de este libro, pues nos daremos cuenta cuál era la realidad de aquel entonces. El tercer libro que me leí, una joyita, es Jardí de versos d'un nen de Robert Louis Stevenson. Es de la editorial Castellnou. Y os diré que lo tenéis en castellano y evidentemente en inglés. Las ilustraciones son preciosas, sobre todo la de la portada es que me tiene enamorada. Las ilustraciones son de Jessie Wilcox Smith. En castellano lo encontraréis en la editorial Hyperion, también en Westerns. Este librito reúne unos cuantos poemas que Stevenson escribió cuando era solo un niño. De hecho, Stevenson tuvo una infancia un poco solitaria, vamos a decirlo así, porque debido a sus enfermedades pues tuvo que mantener cama mucho tiempo
Y ya lo dicen que cuando alguien tiene que permanecer en cama, pues se activa una de dos, o te deprimes, creo yo, o se activa la parte creativa. Y eso es lo que le pasó a Stevenson, que de muy pequeñito ya empezó a forjar su imaginación y a ponerla a trabajar a 200%. Y es por ello que tenemos las obras que tenemos, gracias pues a ese proceso por el cual tuvo que pasar de niño. Los poemas son escritos por un niño, pero son impresionantes, de bonitos, de dulces. A la vez descubrimos también pues la faceta triste, por lo que os acabo de comentar, ¿no? Como un niño que en teoría tiene que estar jugando, pues resulta que tiene que permanecer en cama. Lo más bonito de esta recopilación de cuentos es, bueno, que se lo dedica a la persona que lo cuidó, a su niñera. De hecho hay un poema precioso que le dedica, y diría yo que se lo leyó y todo cuando ya de adulto. Y es increíble, le recuerda pues eso, que cuando no se encontraba bien ahí estaba, las noches que pasaba en vela allí estaba ella, y bueno, y los cuentos que le leía y las historias que creaban, todo ello pues fue gracias a ella, y es precioso este poema. La verdad es que conocemos a Stevenson por su faceta de escritor de novelas de aventuras, pero no conocemos al Stevenson ensayista, ni al pintor, ni al poeta, incluso pues libros de viajes. Era uno de los autores que no siguió los cánones de la época, que os animo a descubrir esta faceta de Robert Louis Stevenson. El último libro del cual os quiero hablar es un libro que yo tenía en casa, lo había comprado de segunda mano, y bueno, surgió que Raquel de la Pecera de Raquel propuso una lectura conjunta, y mira, al tenerlo dije, es la gran oportunidad para leerlo. Este libro, ya en los comentarios que hacíamos en el club de lectura ya estábamos muy de acuerdo en el personaje que os voy a mostrar, o la persona que os voy a mostrar. El libro es Gentleman Jack, una biografía de Anne Lister, y la autora es Angela Seidele. Es de la editorial Siruela, y la traducción corre a cargo de, vamos a ver si no estoy media hora para encontrar, la traducción de Lorenzo Luengo. Bien, este libro, primero lo dejo porque si no... Primero voy a comentaros lo positivo de que tiene este libro, y es que la autora se documenta a través de las cartas que escribió Anne Lister. Tiene mucha información en esas cartas. Tuvo la oportunidad de leerlas y analizarlas, y a través de estas cartas la autora nos dibuja pues el personaje, la persona de Anne Lister. Anne Lister, también llamada Gentleman Jack por los habitantes de su pueblo, Halifax, de una manera despectiva, por la forma de caminar, porque la consideraban pues que todo lo que hacía era muy masculino. La manera de comportarse, la manera de caminar, la manera de vestirse, en aquella época se consideraba muy masculino. Anne Lister fue una de las pioneras en muchos aspectos. De hecho, a través de sus escritos conocemos muchas de sus vivencias. Tuvo claro quién quería ser y cómo quería vivir. No disfrazó para nada su lesbianismo, sino que lo vivió de una manera natural y abierta. Y considero sus diarios una fuente muy rica de información sobre la sociedad en la que Anne Lister vivió, sobre todo el papel de la mujer en esa sociedad. Me sorprendió los viajes que hacía en esa época, y con los recursos que se tenían, la encontré una persona muy valiente en este aspecto. Realizó viajes a Azerbaiyán, Georgia. Bien, es que no me lo puedo imaginar. Anne consiguió subir la segunda montaña, el segundo pico más alto de los Pirineos. Se dice que fue la primera en subirlo, pero evidentemente no pudo aparecer como la primera, sino la segunda.
porque en primera posición apareció El príncipe de Moscova. Creo que en una de las rutas que sube la montaña lleva el nombre de Anne Lister. Ahora vamos con los aspectos negativos de este libro. Yo no sé si la autora ha considerado que tenía que salir todo esto para que nos forjáramos una idea de su identidad, de su carácter, de su manera de ser, porque creo que si hubiera reducido los datos de lo que os voy a comentar, igual esta sensación que he tenido yo y que tuvimos muchas, no la hubiéramos tenido. Y quizás era ese el propósito de la escritora. Mirad, en sus diarios aparece claramente sus vivencias, su vida amorosa, su vida sexual, con todo detalle, y me parece muy bien, esto es positivo, pero cuando te aparece lo mismo 40 veces, esto ya no me aporta nada. Entonces esta es la parte que no me ha gustado, que se ha repetido mucho sus horas en el lecho con la persona que estaba con ella. Eso por una parte. Por la otra, el personaje o la persona de Anne Lister a través de sus diarios me ha parecido horrorosa. Una persona egoísta, egocéntrica, narcisista, ya sé que significa lo mismo, pero es que es así. Una persona que diría que luchaba por ellas, por sus ideales, pero no para que otras o para que la sociedad ganara algo con su actuación. Hacía todo lo posible por conseguir lo que ella quería y sin mirar si hacía daño a alguien o es que no le importaba lo más mínimo. Con las personas, con las parejas que tuvo y las amantes que tuvo, yo creo que no llegó a querer, creo que no llegó a saber lo que era el amor, simplemente sí, el amor por uno mismo, y lo demás no le importaba. Con esto quiero decir que no menosprecio su labor, su ingenio, su valentía por lo que hizo, pero a la vez como persona y teniendo los diarios de ella bajo mano, bueno, analizados, pues esta es mi opinión. También tenemos que tener en cuenta que algunos diarios son sensaciones, son vivencias personales, cómo las hemos vivido nosotros, pero a veces el cómo las hemos vivido no son como eran en realidad. Entonces me queda esta duda, ¿no? Si realmente la Anne Lister que me han enseñado era la Anne Lister que realmente era. De momento la que he visto no me ha gustado, pero no puedo poner 100% la mano en el asador que Anne Lister fuera así, o al menos quisiera darle un voto de confianza, pero por lo que he leído, el personaje o la persona de Anne Lister me ha decepcionado. Y ahí lo dejo. ¿Os diría que lo leyerais? Yo creo que sí, os diría que lo leyerais. Si os aburren las partes estas repetitivas, pues las pasáis. ¿Que os alegran estas partes? Pues venga, a leerlas. Y ya está, hasta aquí hemos llegado. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Tengo la sensación que estoy un poco seria. No sé, igual no, es una sensación, ¿veis? Sensación. Espero que os haya gustado. Me podéis decir en comentarios si habéis leído algún libro de estos, si tenéis la misma percepción que yo, la misma opinión, o por el contrario, si no estáis de acuerdo conmigo. Ya sabéis, siempre desde el respeto. Espero que estéis pasando muy buenos días, de caloré, pero muy buenos días, y parece que el tiempo cambia hoy, esperemos, y nos vemos en otro vídeo, así que bye bye, see ya. Por cierto, voy de verde, igual no se me ve, es croma. Voy a estar todo el rato con la... mira qué bonitos, van a salir flores. Ay, qué tonta, qué pleda. Huéspedes. Editorial Ciruela, de la editorial Ciruela. I'm sorry, but I'm free.